El bloque soviético o bloque comunista se refiere a todos los estados socialistas alrededor del mundo que, durante la Guerra Fría, tuvieron un modelo económico contrario al capitalismo estadounidense que pregonaba la igualdad, la abolición de las clases sociales, la abolición de la propiedad privada y la colectivización de los medios de producción, en donde, para lograrlo, los gobiernos ejercían un férreo control sobre toda la economía y sobre la sociedad. Rápidamente estos estados socialistas se convirtieron en auténticas distopias caracterizadas por un estado policial totalitario y una decadente e inestable economía incapaz de suministrarle una buena calidad de vida a su gente. Estos estados conformantes del bloque soviético, o al menos los estados europeos más cercanos a la Unión Soviética, terminaron colapsando a principios de los 90, porque, por una parte, fueron incapaces de competir con los estados capitalistas y sus pujantes economías, y por otra parte fueron incapaces de contener estallidos sociales. Sin embargo, existía una excepción. Hubo un estado socialista en Europa que fue muy distinto a los demás, donde hubo mucha más libertad, tuvieron mucha más prosperidad y fueron mucho más estables. Estamos hablando de Yugoslavia, un país que, hasta el día de hoy, es tomado por muchos socialistas como un ejemplo del éxito del modelo socialista cuando este es bien implementado. Pero, ¿esto es cierto? ¿Acaso fue Yugoslavia el único país en donde el socialismo funcionó? Antes de entrar de lleno con el tema de Yugoslavia, hay que aclarar algo muy importante, y es que para que un país sea un estado socialista, primero debe de tener una economía socialista, que consiste en el control estatal sobre la economía, la planificación de esta y la consecuente separación del mercado. Mucha gente confunde el ser un estado socialista con tener política de justicia social, y por esto mucha gente piensa que, por ejemplo, los países nórdicos son socialistas. Una vez aclarado esto, seguimos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los llamados partisianos yugoslavos lucharon contra las potencias del eje, Alemania e Italia, quienes se encontraban ocupando militarmente el llamado Reino de Yugoslavia, que era un estado europeo creado después de la Primera Guerra Mundial. Para el final de la guerra, los partisianos yugoslavos lograron liberar a su país y expulsar a los nazis, para de esta forma implementar la República Popular de Yugoslavia, liderada por el partisiano Josip Broz Tito y quien se alinearía con la Unión Soviética en la Guerra Fría. Este país no era nada fácil de administrar. Se trataba de un estado multicultural donde habitaban serbios, albaneses, bosnios, croatas, eslovenos, entre otros, que entre todos hablaban lenguas diferentes y practicaban religiones diferentes. Sin embargo, bajo el mandato del mariscal Tito, se logró contener, al menos hasta cierto tiempo, todas estas diferencias con el fin de fomentar una única identidad nacional, la identidad yugoslava. Al principio, económica y políticamente, Yugoslavia buscó copiar todo el modelo de la Unión Soviética. Por ello, creó una constitución a imagen de la constitución soviética y comenzó a expropiar y a tomar control de las empresas, las industrias y las tierras. Estas reformas económicas dieron los típicos síntomas de una economía socialista: baja productividad y escasez de productos y servicios. Sin embargo, en 1948 ocurrió un evento clave. ¿Recuerdan lo que les dije, que los partisianos yugoslavos lograron expulsar a los nazis de su país? Pues bien, Yugoslavia fue el único país que no fue liberado directamente por el Ejército Rojo, y por ende este país tenía mucha más autonomía e independencia que el resto de los países del bloque del Este, que eran directamente títeres de la Unión Soviética. Esto causó fricción entre Joseph Stalin y Josip Broz Tito, quienes tenían ideas y proyectos muy diferentes en cuanto a política exterior, por lo que en 1948 la Unión Soviética y Yugoslavia rompieron. Yugoslavia fue expulsada del Pacto de Varsovia y de la Cominform. Al romper con la Unión Soviética, Yugoslavia se vio en total libertad para emprender su propia vía al socialismo. Una de las primeras cosas que hizo fue abrirse a Occidente a los países capitalistas, de los que recibió bastante ayuda económica, y fundó el movimiento de los países no alineados, que era una organización que fomentaba la paz y la neutralidad con respecto a la rivalidad entre comunistas y capitalistas en la Guerra Fría. Durante la década de los 50 y los 60, Yugoslavia vio la necesidad de abandonar la economía socialista, debido a que no le estaba dando buenos resultados, e inició un proceso de descentralización, desregularización y liberación de la economía. Yugoslavia relegó la administración de las industrias y las empresas a la llamada propiedad social, que era una forma de referirse al sector privado.
abolió el monopolio estatal del comercio exterior, abolió los controles de precios y liberó el sistema bancario del país. El mercado yugoslavo floreció, las empresas comenzaron a competir entre sí, muchos capitales extranjeros llegaron al país para hacer negocios y se aumentó el nivel de federalismo en el país. Y no solamente la economía había un proceso de liberación, sino también la propia sociedad yugoslava. En los 60, Yugoslavia fue el primer país de la Europa del Este que abrió sus fronteras al mundo. Los yugoslavos podían salir del país libremente y tenían un pasaporte que les permitía viajar a muchos países del mundo sin visado. El país comenzó a recibir muchísimo turismo, permitiéndole al Estado una nueva forma de recaudar dinero. Los yugoslavos gozaban de una buena calidad de vida con empleos fijos, vacaciones pagadas y facilidades para conseguir una casa o un automóvil. Claro que Yugoslavia no era un país perfecto, aún tenía muchos problemas con la pobreza, el desempleo y la desigualdad de las riquezas entre sus repúblicas conformantes, pero en comparación con el resto de los estados socialistas aliados de la Unión Soviética, estaba en muchas mejores condiciones. A pesar de toda esta ilusión de unidad, orden y progreso, todavía sigue existiendo una gran división entre los pueblos conformantes de Yugoslavia. Josip Broz Tito murió en el año 1980 y con él murió un gran pilar de la unidad nacional. Inmediatamente después de su muerte, el gobierno yugoslavo fue asumido por nacionalistas, que en vez de buscar el bienestar y la unidad yugoslava, buscaban proteger los intereses de sus propias repúblicas. Por una parte, los serbios, quienes eran la mayoría en el país, siempre quisieron dominar a las demás etnias. Querían que Yugoslavia fuese un país serbio y no un país multicultural. Y por otra parte, los croatas y los eslovenos tenían los territorios más ricos y desarrollados, pero no podían aprovechar al máximo esto, ya que debían subsidiar a las repúblicas más pobres como Bosnia. En 1991, a raíz de la declaración de la independencia de Eslovenia y Croacia, comenzaron las guerras yugoslavas, una sangrienta y cruel guerra que se llevó la vida de más de 100.000 personas y causó más de 4 millones de desplazados y refugiados. Esta guerra culminó con la independencia de Croacia, Eslovenia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina y la disolución definitiva de Yugoslavia. Serbia por su parte siguió utilizando la denominación de Yugoslavia hasta 2003, aunque sin reconocimiento internacional. Y de esta forma, la nación en donde se supone que el socialismo funcionó, que no fue tan socialista al final, llegó a su fin. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.